Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 6 de noviembre, bienvenidos a Primer Click. Hay un claro ganador en las elecciones estadounidenses y el mercado reacciona al alza. Vemos un nivel récord en las acciones estadounidenses y el dólar llega a su mayor nivel en un año. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Bienvenidos, acaban de escuchar cómo Donald Trump celebró esta mañana, hace pocas horas, la victoria que le ha entregado el pueblo estadounidense. Finalmente la elección fue menos contestada, menos peleada a lo que se esperaba. Y aunque no tenemos todavía una declaración oficial, ya es prácticamente imposible que Kamala Harris, la candidata demócrata, supere la ventaja que lleva el republicano. Al momento de grabar este podcast, Donald Trump tiene ya 267 de los 270 votos electorales que necesita para volver a la Casa Blanca y estamos por recibir los resultados de Wisconsin, uno de esos swing states que eran tan importantes en esta elección. Entrega 10 votos electorales, ya lleva un conteo de 93% y Donald Trump lidera con un margen de 4 puntos. Otros estados claves como Nevada, Michigan, Arizona van más retrasados en el conteo, en torno a un 85%, y en todos ellos también Trump lidera con una ventaja de 4-5 puntos sobre Harris. Esta ha sido la tónica en realidad de los resultados. Vemos un decidido giro de los electores estadounidenses a favor de los republicanos que ganan además el control del Senado. Quedan todavía 7 curules que estaban en carrera por contar, pero ya los republicanos se han anotado 51 de los 100 asientos del Senado y en la Cámara llevan por ahora una ventaja sobre los demócratas. Falta todavía los conteos de California, un estado decididamente a favor del Partido Demócrata. Esto le podría permitir a ese partido mantener una mayoría mínima en la Cámara de Representantes, pero por ahora está muy disputado. Podría darse también una mayoría republicana en la Cámara. Es decir, que podríamos bien tener este escenario de marea roja o barrida roja, como le han llamado el Red Sweep, en que el Partido Republicano controle tanto el Congreso como la Casa Blanca. Antes de entrar en más detalles de los resultados, veamos cómo está reaccionando el mercado. Tenemos una sesión al alza para las acciones. El S&P 500 se prepara para iniciar la jornada con un nuevo récord. A esta hora los futuros del índice suben más de 2,3%. Vemos también un alza de 1,8% del Nasdaq, similar al avance que tienen las acciones europeas. El dólar llega a su mayor nivel en un año. Vemos también un avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años que superan el 4,4% y tenemos también alzas de 6-7% en las criptomonedas. El Bitcoin marca un récord y supera ya los $73,300. ¿Cómo se explican estas reacciones del mercado? Podemos ir una por una. El alza del dólar es clara. Hay la idea de que una nueva administración de Donald Trump va a causar mayores presiones inflacionarias. Y eso está relacionado a la política de tarifas que ha prometido aplicar el republicano. En sus planes está imponer tarifas de 60% a los productos chinos y aranceles de entre 10 y 20% a todos los demás productos importados. Analistas han advertido que esto va a crear una mayor presión de precios para los consumidores estadounidenses, varias implicaciones. Va a llevar a que la Reserva Federal, que por cierto hoy inicia su reunión de política monetaria, tenga que frenar los recortes de tasas antes de lo que se había previsto. Algunos creen que incluso podríamos ya ver
alzas de tasas de parte de la Fed en junio del próximo año. Por ejemplo, Berenberg Economics había anticipado que la Fed llevaría la tasa de referencia hasta en torno a un 3,5%. Ahora cree que se detendría en sus recortes hasta llevarla en torno a un 4,25, si acaso no 4,5%. El tema de las tarifas afecta directamente esta mañana a las acciones chinas. El Hang Seng se desacopla de esta especie de euforia momentánea que hay en los mercados. Vemos una caída de más de 2% de las acciones chinas en Hong Kong. Hay mucha preocupación en Asia, también en Europa, por el impacto de esta nueva política comercial que podría adoptar Estados Unidos. Se esperaba que en un gobierno dividido, incluso si ganara Trump, el Congreso sirviera de contrapeso y esto ayudara a contener la política tarifaria, pero con este, cito entre comillas, porque así le llamó Trump, mandato sin precedentes que le ha entregado el elector estadounidense, se cree que con el control del Senado va a tener más cancha abierta para aplicar las alzas de aranceles. Y uno de los perdedores de esta nueva política comercial que podría adoptar Estados Unidos sería México. Así lo lee el mercado y eso se refleja en la caída del peso mexicano que retrocede esta mañana casi 3% frente al dólar. Hay que pensar de manera global. Si se cierra el mercado, si se ponen más obstáculos en el mercado estadounidense a los productos chinos, ese país va a tener que buscar otros mercados. Hay preocupación en Europa por lo que podría pasar ante un aumento de la llegada de productos de ese país y ya hemos visto cómo ha sucedido con el acero, cómo ha sucedido con los vehículos eléctricos. China también mira hacia los mercados emergentes, hacia Latinoamérica, hacia África, en busca de nuevos destinos para sus productos. Otra consecuencia de este escenario que se plantea de mayor control de los republicanos, de la Casa Blanca, del Senado y quizás también de la Cámara de Representantes, es que habría mayor facilidad para que Trump avance con su agenda de recortes tributarios. Él ha prometido no solo extender las exenciones tributarias y bajas de impuestos que aplicó en 2017 y que vencían el próximo año, se volverían prácticamente permanentes, sino que también ha prometido reducir la tasa de impuesto a las empresas desde el 21% actual a 15%. Esto está generando un escenario positivo para las acciones estadounidenses. Vemos también la promesa de mayor desregulación. La SEC ha sido bastante dura bajo la administración de Joe Biden. También hemos visto todas esas iniciativas antimonopólicas. Hemos visto una agresiva campaña antimonopolio y también por a favor de una mayor competencia en los mercados, incluso frenando operaciones millonarias de adquisiciones en Estados Unidos. Todo eso se le daría marcha atrás. Trump tendría también más facilidad para que se aprueben a sus nominados para las agencias regulatorias, para los eventuales reemplazos en la Reserva Federal, apenas se cumplan los mandatos actuales, y también en la Corte Suprema. También vemos que el mercado prevé que bajo la administración de Trump este enfoque más nacionalista, más local, menos globalista, dé un impulso a las empresas de menor tamaño. Esto se está reflejando en el nivel récord que vemos en el índice Russell 2000, que sube ya antes del inicio de la sesión un 5%. Pero entre las empresas ganadoras, esta mañana destaca una que no es small cap, sino todo lo contrario. Se trata de Tesla. Las acciones de la empresa de Elon Musk suben ya más de 12% antes del inicio de la sesión. Y llamó la atención que Musk no estuviera en la tribuna junto a Donald Trump cuando dio su discurso esta mañana ya de la victoria en West Palm, Florida. Trump agradeció muy pronto en su discurso, es decir, entre las principales personas que tenía en su lista, agradeció a Elon Musk, lo llamó un supergenio, dijo que Estados Unidos tiene que proteger a sus supergenios
Y no mencionó el cargo que tendría directamente Musk, pero el empresario no ha ocultado que espera dirigir una oficina de eficiencia gubernamental que se encargaría de mejorar la gestión pública, reducir el gasto fiscal. Pero, y esto se está reflejando en el alza que tienen las acciones de Tesla, para el mercado no ha pasado desapercibido que en el programa de Trump se incluyen también eventuales beneficios tributarios para quienes tienen préstamos para comprar automóviles. La idea que esto impulsa a la industria automotriz local, beneficiando seguramente también a Tesla. Algunos analistas están advirtiendo que la reacción que estamos viendo en el mercado va a ser de corto plazo, que es parte de esta idea de un escenario favorable para las acciones estadounidenses, al menos el próximo quizás 1 o 2 años, la idea de que los recortes tributarios van a dar un impulso también al crecimiento, pero que todo este efecto sería de corto plazo. Hay preocupación de que medidas, por ejemplo, una mano muy dura contra la inmigración, ponga en aprietos al mercado laboral. Hay preocupación de que las presiones inflacionarias, por ejemplo, también por una reducción de la mano de obra, por el control de la migración, por el efecto de las tarifas y aranceles, que todo esto lleve a que la Fed no pueda recortar las tasas de interés como se esperaba, que haya mayores costos de financiamiento para empresas, para hogares, y que esto complique después de ese primer impulso inicial a la economía estadounidense, que reduzca el crecimiento potencial a largo plazo y cause problemas más estructurales. Por lo pronto, los electores estadounidenses parecen confiar en que Donald Trump va a lograr presentar un mejor escenario económico. Sin duda, la inflación ha sido un factor determinante en esta elección. Kamala Harris tuvo poco tiempo de campaña y llegó además con el peso de ser parte del gobierno de Joe Biden, al que se acusó como uno de los factores detrás de la inflación o incapaz de hacer algo contra las alzas de precios. Hay que destacar además que Trump, a pesar de su discurso anti-inmigración, obtuvo la mayoría del voto latino, también obtuvo al parecer la mayoría del voto afroamericano. Y la verdad es que incluso en los condados, en los estados donde ganó Harris, el margen de victoria fue menor al que registró Joe Biden en 2020. Trump habló esta mañana en su discurso de que es un mandato para sanar al país. Hay que decirlo, se mostró menos agresivo que en sus discursos recientes de campaña. A nivel internacional, ya varios mandatarios se han apresurado a felicitar a Donald Trump. Emmanuel Macron, uno de ellos, también Volodymyr Zelensky, también Benjamin Netanyahu. Hay preocupación en Europa por la decisión eventual de Trump de retirar el apoyo militar y financiero a Ucrania y también debilitar otras iniciativas para contener a Rusia. Trump dijo que podía solucionar la guerra de Rusia en el primer día de mandato, así que hay muchas expectativas de cuál es su plan para resolver ese conflicto. En general, el mundo debe prepararse para un Estados Unidos que va a intervenir menos, un Estados Unidos que va a estar más concentrado en sus temas domésticos, y esto va a generar vacíos en la política internacional. No sé si estamos preparados o hemos capturado toda la dimensión que eso representa. Eso es todo por ahora. Sigan actualizados del conteo de resultados, qué pasará con la Cámara de Representantes, y sigan actualizados también de otros temas del día visitando nuestro sitio web de f.cl y también de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les pido que nos dejen sus comentarios, aprieten el botón de seguir, de suscribirse, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.